Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura a la democracia de Inchat y titulado El desafío político no violento en la liberación de la tiranía. Como hemos visto en muchas ocasiones sobre Henry David Thoreau, que es uno de los principales pilares de la teoría de la desobediencia civil, quien hizo un compendio llamado a sí mismo Desobediencia Civil, y que ha sido el pilar fundamental para todos los demás teóricos que han seguido estas ideas, especialmente León Tolstoy, Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Y Henry David Thoreau, recordemos que es uno de los padres fundadores de la literatura estadounidense, es escritor, es filósofo, poeta, e incluso escribió dos libros fundamentales, que es este que le hablé de la desobediencia civil y Wyden, que es muy importante conocer todos estos aspectos que nos hablan en ambos libros, porque incluso a través de este libro de la naturaleza de Wyden, mucha gente, actuales ambientalistas, se guían el espíritu de lucha en favor de mantener el medio ambiente bien con el espíritu de Henry David Thoreau. Pero recordemos para nosotros los curados que la lucha cívica no violenta ha sido ejercida desde mucho tiempo, lo que no como un método ya concreto, que fue a partir del mismo Henry David Thoreau, da ya las teorías como tal, y él mismo lo puso en práctica, porque se opuso a la esclavitud y fue un abolicionista, incluso fue preso por oponerse a esto y no pagar los impuestos en su mismo país, Estados Unidos. Y fue un ejemplo para todos los demás teóricos, incluso, como habíamos afirmado en otras ocasiones, toda esta teoría fue compartida por León Tolstoy a Mahatma Gandhi, y hicieron un cartel intenso entre ellos que facilitó el descubrimiento profundo por parte de Mahatma Gandhi de toda esta teoría. Incluso Mahatma Gandhi es el padre, ya como ponerlo en práctica en multitudes. Henry Thoreau lo puso en persona en práctica, aunque tenía amigos que también compartían estas ideas, pero bueno, no de multitudes como hizo Mahatma Gandhi en la India, donde un gran número de personas, de muchos pobladores, se presentaron a hacer la desobediencia civil, y fue por primera vez que se hace esta desobediencia civil en multitudes de personas. O sea que estos dos teóricos tienen ese aval de poner en práctica, uno en nivel individual y el otro en multitudes de personas, protestar para conquistar los derechos que solicitaban ambas personas. Pero le quería decir algo que dijo Henry David Thoreau, que es una frase que no es él, que es de chino Confucio, pero se la traigo porque como dicen que esto es una teoría de los servicios de inteligencia de países exteriores, le quiero leer directamente lo que dijo Confucio, que es el siglo V antes de nuestra era, o sea, casi más de 2.500 años, que no pueden pintarlo de ser un agente al servicio de una potencia extranjera. Y él nos dice: si un Estado es gobernado por los principios de la razón, la pobreza y la miseria, son motivos de vergüenza. Si un Estado no es gobernado por los principios de la razón, la riqueza y los honores, son motivos de vergüenza. Porque no importa que se lleve a la práctica todo este pensamiento de Confucio, si no valoramos bien esta conceptualización que estamos viviendo hoy en Cuba, donde están la miseria, la pobreza, y no hay razón sobre principios a gobernar en Cuba bajo los principios que lleven a la dignidad humana. Y esto conllevaría ya una rebelión por parte de los oprimidos, porque
por muy pequeño que sea una situación que degrade la dignidad humana, debemos hacer objeción a ello, no importa quién sea, si es un poderoso o si es alguien que no lo sea, pero hay que protestar por esa situación que ha llevado a una indignación, a una injusticia dentro del conjunto de personas o individuos. Y como bien nos dijo Henry David Thoreau, bajo un gobierno que encarcela justamente a cualquiera, el verdadero lugar de un hombre justo es también la cárcel. Y por eso, a pesar de que hay tanta injusticia, nosotros aquí en Cuba debemos actuar más. Es verdad que ya ha habido un despertar grandísimo de la población, pero la policía política y su régimen dictatorial castrocomunista ha impuesto una violencia extrema contra aquellos que se están reclamando por amor, por justicia, sus derechos. Sin embargo, ha tratado, eso lo ha minimizado para que la gente no continúe protestando y buscando y no conquiste sus derechos, imponiendo una orden de combate donde exacerban la pena de muerte y amenazan con ella para que usted no hable. Pero este es el momento de hacer esas pequeñas cosas que engrandecen a la humanidad, y no por pequeñas van a quedar fuera de esta actitud o camino que se lleva hacia la libertad, que es cuando hay injusticia debemos levantar la voz y no podemos permitir más este tipo de situación donde hay mujeres, muchas mujeres presas por simplemente manifestar su derecho a hablar, a expresarse, o algunos jóvenes que son casi niños que han madurado ya en la presión injustamente por simplemente participar pacíficamente en las manifestaciones desarrolladas a partir del año 21. Sabemos que dentro de las cárceles cubanas todavía hay muchos presos políticos de ante este año 2021 y que aunque era un grupo pequeño, pero son centenares que están presos injustamente simplemente por reclamar derechos humanos y buscar una Cuba libre donde se respete el Estado de Derecho y las opiniones de todas las personas. Por eso, cuando existen todas estas circunstancias, hay un hecho claro que nos dejó como legado Henry David Thoreau, que nos dice: todos los hombres aceptan el derecho a la revolución, o sea, el derecho a negar lealtad y a resistirse al gobierno cuando su tiranía o su ineficiencia son grandes e intolerantes. Pero casi todos dicen que este no es el caso. Y es esta frase una gran realidad, y la hemos visto a través de los años en Cuba. Ya la gran mayoría de los que empezamos en los años 90 ya se han envejecido en esta lucha y se ha perdido mucho tiempo porque siempre la gente piensa que no es el momento de hacer ese gran cambio en el país, y en realidad cuando hay injusticia, cuando se violan los derechos humanos, cuando no hay las libertades fundamentales para un pueblo, siempre es el momento justo para hacer una insurrección, en este caso la de nosotros, no violenta, para echar abajo esa tiranía que imponen y subyugan al pueblo cubano. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicep. Los sábados y domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.